Estamos comenzando el segundo bloque y vamos a tener una entrevista que a mí me parece muy, muy, muy importante. Es un tema muy crítico y, en mi humilde opinión, maltratado en los medios, con mucho morbo, mucho espíritu sensacionalista y poco criterio. Tenemos una entrevista de lujo, Susana Toporossi, psicoanalista de niños, niñas y adolescentes, que aparte fue coordinadora durante 25 años de salud mental de adolescentes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, aparte miembro del Consejo de Redacción de la revista Topia de Psicoanálisis, Sociedad y Cultura. ¿Cómo te va, Susana? Simón te saluda. Hola, Simón, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por charlar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Son tantas las aristas. Ustedes reconocen, hablando de abuso infantil, ya de por sí la categoría es absolutamente amplia y poco clara. Ustedes, los que saben, los que se dedican de verdad, más allá de el enfoque de medios, ¿reconocen un solo tipo de abuso diferentes en cuanto a los efectos que causa o a la categorización que ustedes quieran, ¿no? Obviamente. Claro. Bueno, mira, en realidad, si somos muy precisos, tendríamos que decir que todo depende, digamos, en cada persona, el efecto que va a producir depende de un montón de situaciones, porque si bien sabemos que es una de las situaciones más traumatogénicas que hay en la infancia y en la adolescencia, traumatogénicas, que quiere decir que pueden producir un trauma, esto realmente la mayoría de los casos se da de esa manera, pero depende mucho, por ejemplo, si existe algún adulto con quien ese chico o ese adolescente tiene un vínculo de confianza y, por ejemplo, puede detectar rápidamente lo que está pasando y entonces interviene interrumpiendo lo que sucedió, denunciando en el sentido de decir, bueno, quién es el que produjo el daño, ¿no? Y que esto se ponga a la vista y que no quede el chico o la chica como los responsables de esa situación, sino todo lo contrario. Entonces, es muy importante qué pasa con el ambiente, qué pasa en esa familia, si los otros miembros de la familia, yo digo los otros porque muchos de los casos de abuso se dan intrafamiliarmente. Ustedes saben que, bueno, la mayoría, lamentablemente, de los casos de abuso se dan dentro de la propia casa, en orden, digamos, de quienes son los que más abusan. Está primero el padre, después el padrastro, después el abuelo, después el tío. El padre más que el padrastro. Sí. Mira. Sí. Entonces, bueno, el destino de esa situación en cuanto a cuán traumático va a ser para cada sujeto va a estar determinado por un montón de factores, pero sobre todo de que haya un ambiente que reconoce que eso está sucediendo, que no lo tape, que no lo niegue. Hay muchas situaciones donde lamentablemente el otro adulto o algún otro adulto cercano, que por ejemplo podría ser en algunos casos la mamá, cuando se trata de un papá que está abusando, lamentablemente a veces hay personas que, para sostener una idea de que no se rompa la familia, que tratan de alguna manera tapar o negar esa situación, produciendo que los efectos se profundicen y se hagan muchísimo más traumáticos. Es que en realidad, bueno, vos sabrás morigerar mi simpleza, obviamente simpleza del ego, pero sí, viste que muchas veces vemos lo que aceptamos. Parece un chiste, pero no. Lo que no aceptamos emocionalmente es como si no existiera muchas veces.
Exactamente. Y según mi escasísima experiencia, muchas veces el medio cierra los ojos, porque le parece demasiado abominable, porque no sé, desconozco. Mira, hay muchas razones, y yo quisiera detenerme en particular en algunas razones que nosotros estamos empezando a ver ahora, en los últimos tiempos, y que antes no se veía, que es lo siguiente. No se veía porque estaba oculto a nuestra vista, que es que hay muchas situaciones en las que hay mujeres. Yo digo, a ver, cuando hablo de varones y mujeres, no todos los abusadores son varones, pero en la mayoría de los casos y en las estadísticas se ve claramente que sí. ¿En qué número? Lo podía sospechar, igualmente tampoco tiene demasiado valor mi sospecha, pero ¿en qué número? Mira, no te puedo decir exactamente en proporción. Lo que sí es que lo que estamos empezando a ver y a entender es que hay muchas mujeres que en generaciones anteriores fueron abusadas, épocas donde de esto no se hablaba para nada, no se podía denunciar, ni se podía pensar siquiera que estaban viviendo un abuso, porque muchas veces eran culpabilizadas esas mujeres, y entonces por ahí no lo podían contar a nadie, y para seguir viviendo después de haber vivido esos traumas, estos quedaban como encapsulados, separados dentro de su aparato psíquico, y muchas de esas mujeres, cuando tienen hijos y crían hijos, el propio trauma que quedó como apartado dentro de su cabeza, digamos, funciona de una manera que hace que esas mujeres no puedan ver o no puedan detectar o no puedan registrar cuando sus hijos pueden estar en un riesgo de abuso. Y entonces muchas veces sucede que se repiten situaciones de abuso en hijos o hijas de mujeres que fueron abusadas, y que son, no es que sean madres ni cómplices, ni madres negligentes, sino que son madres que están ellas tomadas por un trauma, porque lo traumático, lamentablemente, es algo que tiene una vigencia por muchísimo tiempo, puede tener una vigencia por toda la vida. De hecho, por ejemplo, cuando sucedió lo de Thelma Fardín, las denuncias del colectivo de actrices, empezaron a entender y a reconocer muchas mujeres, inclusive de la tercera edad, que habían sido abusadas y que nunca lo habían entendido como tal lo que habían vivido. Se pudo empezar a pensar un montón de cuestiones que antes no se podían ni siquiera considerar como abuso, ¿no? Porque vivíamos en una cultura donde estaba, digamos, y seguimos viviendo, pero en este momento estamos en un momento, digamos, de apertura y de... Un poco mayor al menos, sí. Sí, un poco mayor, y donde, bueno, se empieza a reconocer y a ver estas situaciones. Yo me refiero, para darles un ejemplo, si muchas veces, si una mujer, una chica de 14 años por ahí, en un pueblito, estaba con un nivel de desamparo muy grande, sin una familia que la cuide, que la pueda proteger, por ahí se iba a trabajar a una casa, por ahí era abusada por el dueño de la casa, por el hijo del dueño, y si se embarazaba, ella se sentía que ella era una puta y se escapaba, y en ningún momento podía pensar que eso que había vivido era un abuso, que ella había sido abusada, porque estaba tan naturalizado. Eso siempre me sorprendió enormemente. Igual después no me des bolillas si te hago perder el hilo, que sí. En este caso me interesa mucho que vos nos des un paneo de la cuestión. Sí. ¿La culpabilización de la víctima es constante o no? Yo te podría decir que en la mayoría de los casos
las personas que abusan se desresponsabilizan diciendo que eso no sucedió. Por otro lado, para llegar a abusar a un niño, una niña, hay todo un trabajo que realiza ese adulto para ir como amaestrando, para decirlo de alguna manera, a ese chico para que empiece a entrar en la lógica de lo que el abusador quiere que entre, para que haga lo que él espera que haga. Y esto muchas veces lleva a que ese niño o esa niña sientan una participación en esos hechos y que, digamos, queden totalmente con un sentimiento de culpabilidad muy importante, que los hace sentir responsables y que muchas veces los va encerrando cada vez más en ese circuito donde no pueden pedir ayuda. ¿Y sí? Porque si no, nos entenderían situaciones de abuso que duraron durante años, se prolongaron durante años, porque la persona abusada no podía pedir ayuda. Estaba entrampada en un circuito de culpabilidad que hacía que se sintiera responsable y sin poder contarlo, y sobre todo también cuando se percibe que hay un ambiente donde esto que se va a contar no va a ser recibido, no va a ser... Es que yo, es más, he conocido algún caso, pocos, pero he conocido un caso de una chica que había sido abusada por el tío y se lo contó al padre y no pasó nada. O sea, debe ser terrible esa situación. Es tremendo porque es... Te sentís traicionada de verdad, ¿no? Doble. Exactamente, doblemente traicionada, porque ya que un tío haya abusado es alguien familiar que te tenía que cuidar y proteger, que se transformó en alguien que te agredió en lo más profundo. Y si, digamos, para esa persona, hasta que logra poder animarse a contarlo, porque esto es lo que pasa con el abuso, muchas veces perdura mucho tiempo porque se tiene que dar condiciones donde sienta que va a poder hablar y que alguien lo va a poder creer y que la va a poder recibir ese relato, y va a poder hacer algo frente a lo que, para interrumpir esa situación. Y muchas veces los chicos o las chicas sienten que eso no está en el ambiente, o se sienten muy culpables y entonces no lo pueden... No, aparte dependiendo un poco de la edad de los chicos, ¿hay alguna edad en la que se produzca más cantidad de abusos, según tu experiencia? Mira, en la experiencia de lo que nosotros vemos, hay muchos abusos que se producen en niñas y niños entre 3 y 5 años. 3 y 5. Muchísimo, sí. Bueno, después a lo largo de la infancia esto se da en todas las edades y también en la adolescencia. Claro, yo estaba pensando, y vuelvo a pedirte disculpas por mi simplificación, pero claramente un nene, una nena de 3, 5 años todavía no entiende ni siquiera en su totalidad su propia psiquis, su propio cuerpo, o sea, no entiende poco, no tiene por qué no suponer que aquel individuo que es puesto en ámbitos familiares no es mandado por su papá o su mamá, digo, por ejemplo. Claro, es realmente para un chico o una chica que ha depositado y que tiene un nivel de dependencia muy importante Totalmente. del adulto, y del adulto, digamos, de confianza, es realmente, es una situación dramática que esa confianza haya sido, digamos, totalmente dilapidada y que esa persona se haya transformado en alguien que lo desconoce totalmente como una persona, que lo deja de cuidar y que lo amenaza
o lo va llevando, lo va conduciendo a una situación donde siente que ya no puede pedirle ayuda ni siquiera a su mamá, muchas veces bajo amenazas de que si vos lo contás tu mamá se va a morir o no te va a querer más, que serían como las amenazas más terribles para un niño o una niña por su dependencia afectiva del adulto, o vas a destruir la familia, y otras veces no existen ese tipo de amenazas, pero se van produciendo situaciones donde la propia mirada del adulto, la propia, digamos, forma de ejercer ese dominio, porque en realidad para el abusador la satisfacción está en el dominio que va logrando, en el poder que va logrando para ir sometiendo a la víctima. Seguro, seguro, sí. Eso sospechaba, no. Vos me decís un abuso. Estoy tratando de mirarlo con la estupidez que implica, ¿no? Mirar un fenómeno desde parámetros muy diferentes. Normalmente te lleva a conclusiones bastante tontas, a veces. Pero sí, si vos me decís que los abusados tienen edades de 3 a 5, podemos olvidar por completo lo que es la atracción erótica que podrías tener con una adolescente, ¿se entiende? Claro. Lo que pasa es que para los niños y niñas antes de la pubertad todavía no entienden lo que es la sexualidad genital hasta que no pasan por la pubertad y no se dan las transformaciones que se dan en su propio cuerpo por los cambios hormonales y todas las transformaciones psíquicas que tienen que haber para apropiarse de ese nuevo cuerpo genitalizado que cambió, que tiene nuevas sensaciones. Hasta que no atraviesa todo eso, estamos en el terreno de la sexualidad infantil, donde no se puede entender el sentido que tiene para el abusador el abuso. Claro. Y decime, Susana, ¿hay más cantidad de abusos en el campo que en la ciudad? ¿Hay algún tipo de constante en ese aspecto? En realidad, no, yo no conozco algún estudio que pueda haber investigado esto, la relación que hay entre las proporciones que hay en la ciudad o en localidades que están en el campo, lo que sí sabemos es que esto atraviesa todas las clases sociales, todos los sectores sociales de nuestra sociedad, y que hay ciertos sectores medios y altos donde esto está mucho más tapado, ¿no? Pero que atraviesa distintos sectores. No sucede solo en algunas clases sociales, sino en todas. Bueno, a partir de esto que yo te contaba, lo que pasa con el abuso es que niños o niñas que vivieron una situación en la infancia, esto deja una marca que va a tener que ser posteriormente procesado, no solamente durante la infancia, sino también después, a partir de la adolescencia, porque a partir de que el propio cuerpo empieza a cambiar y empieza a poder entender lo que es la sexualidad del adulto, la sexualidad genital, empieza a entender el sentido que tuvo eso que vivió en la infancia para el abusador, y muchas veces vuelve a hacerse traumático a partir de la adolescencia, cuando empieza a entender esto nuevo. Ahora, también me gustaría contarte un poco cómo es ese proceso, porque... Contame.
en realidad, Ya te digo que en el caso que estés dispuesta, vamos a tener varias charlas porque el tema lo recontramerita y obviamente es súper complejo, difícil de circunscribir a una charla de 25 minutos, digamos. claro, Pero sí, por claro. favor, contame. Claro, por ejemplo, cuando una chica, por ejemplo, vivió una situación traumática durante la infancia, de este calibre, digamos, cuando llega a la adolescencia y tiene que encontrarse con los cambios que se producen en su cuerpo, con las nuevas sensaciones que vienen de su propio cuerpo, y cuando empieza a encontrarse con la mirada deseante del otro u otra sobre ella, muchas veces allí no puede desarrollar los trabajos psíquicos que tiene que desarrollar para apropiarse de ese nuevo cuerpo con la sexualidad genital, o sea, poder integrarlo, poder sentir que es suyo y poder hacerlo un lugar para el placer, ¿no? Todo eso son todos trabajos psíquicos que tienen que ir haciendo los y las adolescentes a partir de los cambios que se producen en la pubertad. Y también vivirlo, me imagino, como algo no malo, sino como parte de la vida, armonioso, lindo. Eso, como algo que resulte placentero y donde pueda conectarse con el propio placer que proviene de su cuerpo, ¿no? Sí. Y que entonces su cuerpo pueda transformarse en un lugar preparado para la sexualidad genital, el encuentro con otro, donde se puede integrar lo afectivo y también lo erótico, digamos, ¿no? En el encuentro con el otro. Cuando alguien vivió una situación de abuso en la infancia, este proceso se ve después muy obstaculizado muchas veces en la adolescencia, porque cuando empieza a aparecer la mirada del otro o la otra que lo mira con deseo, en vez de que esto pueda ser recibido y pueda ser apropiado e integrado a la propia vida, es algo que muchas veces recuerda a la mirada del abusador. Y entonces esto empieza a ser rechazado, empieza muchas veces a encerrarse esa adolescente, a encerrarse en sí misma y a no poder acercarse, enlazarse con otros y otras, se empieza a aislar. Muchas veces aparecen síntomas como trastornos alimentarios, porque, bueno, los cambios, verse en el espejo y verse un cuerpo de mujer es rechazado porque puede despertar esas miradas deseantes que recuerdan esa situación traumática. Más si se sintió culpable de la primera situación. Exactamente. Se va convirtiendo en una especie de máquina culpógena, ¿no? Exactamente, desde adentro de la propia cabeza de esa chica, ¿Sí? que no habilita a poder hacer esos desarrollos y que muchas veces lleva a que el cuerpo, digamos, a una inhibición en la sexualidad, o que el cuerpo quede como una cosa totalmente desconectada de los afectos, y entonces pueda ser como, para esa chica, como una cosa que pueda ser, digamos, expuesta y en riesgo de quedar expuesta a ciertas situaciones de, por ejemplo, si lo pensamos en relación a alguien que pudiera volver a querer abusarla, o podríamos pensar que en casos de prostitución, donde una joven, digamos, vivió en su infancia situaciones traumáticas de abuso sexual, ese cuerpo no lo pudo integrar y no lo pudo integrar como un lugar propio, natural, sí.
Y entonces quedó como si fuera una cosa desconectada que puede ser sometida o puede quedar sometida en una, digamos, cultura consumista como la que nosotros vivimos, digamos, dentro de las sociedades de desigualdad social. Estoy pensando, hablas y estoy pensando en prostitutas, actrices porno, ¿no? O sea, deben haber varias, no sé, todas no conozco, no quiero argentinear demasiado, hablar sin saber, pero muchas deben haber pasado por situaciones así. Podemos entender que muchas veces el cuerpo no quedó integrado como un lugar, como algo propio integrado al yo de la persona y como un lugar para, digamos, para el propio placer y para ser cuidado y, digamos, y disfrutado. Susana, con todo el dolor de mi alma, te tengo que avisar que se nos está haciendo el programa al diablo. Está terminando. Bueno, pero por lo menos quería transmitir esto y decir que, sin embargo, hay posibilidades de trabajar en los tratamientos, para poder revertir estas situaciones, porque si no queda como la idea de que esto es un daño reparable. ¿Vos querés pasar datos? Me encantaría. No. Direcciones de blog, lo que quieras. Están, digamos, esto está al alcance de que pueda, digamos, ser tratado por profesionales. Los psicoanalistas, hay psicoanalistas que trabajan en particular con las temáticas de abuso sexual infantil y adolescente, que están tal vez preparados, pero se pueden encontrar en distintos lugares públicos. Perfecto. No necesariamente, digamos, tiene que ver con algún lugar en particular, pero sí quisiera transmitir, porque tal vez hay gente que pueda quedar con la idea de que si alguien vivió un abuso va a tener problemas para toda la vida irreparables, y no es así. Digamos, la experiencia nos muestra que a través de un trabajo terapéutico y también de que en la sociedad se condene al abusador, se diga quién es el que produjo ese daño, es todo esto arma una red que va, digamos, permitiendo que esa persona pueda ir procesando esto y pueda salir. Perfecto, como final, como mensaje final me encanta, y ya abordaremos otras aristas del problema. Susana, te agradecemos muchísimo que hayas charlado con nosotros. Bueno, yo también a ustedes por invitarme, y les mando un saludo a toda la audiencia y a ustedes, a todos los miembros del programa. Muchas gracias, Susana. Ha sido un gran placer y continuaremos. Adiós. Adiós, un abrazo grande. Hablamos con Susana Toporosi, psicoanalista de niños, niñas y adolescentes, que fue coordinadora, para que tengas una idea, durante 25 años de salud mental de adolescencia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Sabe un montón. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá a Contramano. Hablamos de cosas re importantes.